El tema de esta preciosa noche es la jactancia está excluida. La jactancia está excluida. Seguimos tratando de circuncidar corazones, ¿verdad? De obras muertas. Le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar también por la página de internet salvosporlagracia.org. Antes de comenzar, quiero aclarar de que estoy hablando específicamente de la salvación. No estoy hablando de una jactancia fuera de eso. El apóstol Pablo reconoció muchas de las cualidades de sus colaboradores en el tiempo de su ministerio, y eso no quiere decir que le estaba dando una licencia para jactarse de lo que hacían, ¿no? Eso no es en cuanto a salvación se refiere. Quiero mencionarte algunas cuantas cosas de esos ejemplos. Por ejemplo, 2 Corintios 8:23. 2 Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, gloria de Cristo. El apóstol Pablo habla bien de sus colaboradores. El apóstol Pablo enfatiza las cualidades de los que le ayudaban, como él llama muchas veces, en sus milicias, en su ministerio. Porque hay ciertas personas que sobresalen, ¿no?, más que otros, y el apóstol Pablo no tiene ningún problema en reconocer eso, siempre y cuando nosotros entendamos que no podemos pensar más allá de lo que somos, ¿no? En Romanos él menciona eso, no pensemos más allá de lo que nosotros somos. Otro ejemplo sería en 1 Tesalonicenses 3:2, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Primera de Tesalonicenses 3:2, perdón. El apóstol Pablo está diciendo que estos hermanos son colaboradores, Timoteo, y son fieles, por ejemplo. En Filipenses 4:3, Filipenses 4:3, el apóstol Pablo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos o a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, el apóstol Pablo sí menciona a muchos de sus colaboradores dentro de su ministerio en aquel entonces, pero lo que voy a hablar hoy no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, sino con la jactancia de ser salvos a través de nuestras propias obras. ¿Ok? ¿Está claro eso, verdad? Entonces, vamos a ver este tema de la jactancia, aunque nosotros ya lo habíamos mencionado muchas veces en nuestros estudios, lo mencionamos mucho, pero vamos a verlo específicamente, el significado de este asunto. Vamos a comenzar por definir la palabra jactancia, creo que es lo más conveniente al principio. Y voy a ir despacito para que podamos entender lo que estamos hablando. Y vamos a escribir un poquitico hoy. Jactancia es arrogancia, es presunción, orgullo excesivo, actitud o acción de vanidad que algunas personas tienen al hacer alardes de sus propios logros, virtudes o cualidades. ¿Qué es la jactancia? Arrogancia, presunción, orgullo excesivo, actitud o acción de vanidad que algunas personas tienen al hacer alarde de sus propios logros, virtudes o de sus cualidades. Eso sería una persona que es jactanciosa, ¿verdad? Ahora, como dice el título, en el Evangelio, quiero que escribas eso.
la jactancia queda excluida. En el Evangelio la jactancia queda excluida o está excluida. Hacia con Dios, para con Dios. O sea, no hay una persona que pueda decir o ser arrogante o tener presunción o ser orgulloso de alguna acción que esa persona haya hecho para poder merecer el favor de Dios. Está prohibida la jactancia en el Evangelio. Toda arrogancia, toda presunción, orgullo, vanidad para con Dios no cuentan en lo absoluto. Imposible. Y no es sencillamente una frase, bendecidos. No es sencillamente una frase, un decir. No es porque lo leímos en Romanos 3, que dice que la jactancia está excluida. Es más importante que eso. Es más importante que eso. Tiene un propósito el hecho de que la jactancia está excluida en el Evangelio. El hecho que no se permita en el Evangelio. El hecho que no haya lugar a la jactancia en cuanto a nuestra redención y en cuanto a nuestra salvación se refiere. Y es por la gloria de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque el ser humano está tan perdido en su condición sin Dios que si no fuese por la gracia, nadie se salva. Nadie se salva. La salvación tiene que ser por gracia. La salvación tiene que ser gratuita. Porque no hay jactancia en el Evangelio. Porque la jactancia está excluida en la gracia. Es por eso que ningún ser humano puede ir a través de sus obras. Porque está excluida la jactancia. Si fuese a través de las obras, entonces hay chance para jactarse. Y decir, yo hice. Y hacer alarde de los logros, virtudes o cualidades que una persona pueda tener. Ningún ser humano puede hacer eso. Ningún ser humano puede a través de sus obras pasar una eternidad con un Dios santo y perfecto. Tiene que ser por su gracia para su gloria. Tiene que ser así. Pon en tus notas, por favor. La salvación del hombre sin Cristo es imposible. La salvación del hombre sin Cristo es imposible. Cuando una persona, un ministerio, una religión, un grupo de personas dentro de un sistema religioso le dan lugar a esto bendecido a través de las obras, están quebrantando una ley. Por eso es que queda excluida la jactancia. No es solamente un decir, no es solamente una expresión, no es algo que al apóstol Pablo se le ocurrió poner. Es que nosotros, si le damos lugar a la jactancia dentro de nuestra enseñanza y nuestra doctrina, estaríamos quebrantando una ley. Porque en el Antiguo Testamento había ¿qué? Ley, ¿verdad? Estaba la ley. Pero hay una ley que dice que la jactancia está excluida. Si nosotros le damos lugar a la jactancia, a la arrogancia, a la presunción, en cuanto a nuestra salvación, si es de nosotros, si nosotros la tenemos que mantener, si depende de nosotros perderla, estamos quebrantando una ley. Vamos a Romanos un momentito, por favor. Romanos 3. Romanos 3:27.
Vamos a ver cuál es la ley que se quebranta si le damos lugar a la jactancia. ¿Estamos ahí? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda como excluida, ¿verdad? Pero aquí dice que hay algo que la excluyó, una ley. No es un decir que el apóstol Pablo dice, tú sabes qué, yo he decidido que la jactancia está excluida. No, hay una ley que la quitó. Hay una ley que la quitó. Dice, ¿por cuál ley? Porque él está hablando de qué? De la ley judaica, ¿correcto? Y hay una parte ahí antes, que es lo que estaba buscando ahorita y no lo encontré, que dice que los judíos se jactaban de tener la ley, ¿verdad? Que ellos se jactan de tener la ley. Entonces, él viene hablando de eso de hace rato. Él viene diciendo que la salvación no es a través de las obras de la ley. Pero aquí él te dice también que la jactancia o la vanagloria o la salvación por obras quedó excluida por una ley. Y aquí te la dice, ¿por cuál ley? Quiere decir que hay una ley que la excluyó. ¿Por la ley de las obras? Dice no, sino por la ley ¿de qué? De la fe. O sea que el Evangelio de la Gracia dice que por su ley excluye ¿qué? La jactancia. Es por eso que la salvación no puede ser por obra. Porque la ley de la fe excluye, ¿qué cosa? La jactancia. Ve a Romanos 8, por favor, 8.1. 8.1. Nosotros los que estamos en gracia bendecidos, no es que estemos sin ley, estamos bajo la ley de la fe, ¿no? Y bajo la obediencia a la fe. Romanos 8.1. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley o a la carne, sino conforme al Espíritu o a la ley de la fe. Los que hemos circuncidado el corazón de obras muertas, los que queremos glorificar a Dios por nuestra salvación. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del Espíritu? La ley de la fe, la ley de la gracia, el Evangelio de la gracia. Y estamos llamados a obedecer a la fe. Vea Romanos 1, por favor. Vamos a leer desde el primero, por favor, que siempre me gusta leer completos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo. ¿Qué es acerca de su Hijo? El Evangelio. El Evangelio que él había prometido antes por los profetas es acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, por el cual hemos, ¿qué cosa? Recibido la gracia y el apostolado. En otras palabras, el Evangelio a través del apóstol Pablo, para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Nosotros tenemos algo que obedecer y esa obediencia es a la ley de la fe. Si nosotros nos comenzamos a jactar como el sistema religioso lo hace, ¿qué pasa? Quebrantamos una ley. Y es la ley de la fe. ¿Y por qué tenía que ser así, bendecidos? Porque la salvación es imposible para el hombre. Imposible. Nadie sobre la faz de la tierra puede salvarse sin Cristo. Nadie. Nadie. Y los que nos escuchan tienen que tener esto claro, bendecido, para dejar de perder el tiempo haciendo cosas que no tienen nada que ver con la salvación.
¿Por qué nosotros no tenemos aquí ningún ritual? Ninguno. Para que no nos demos lugar a esto. Aquí no hay bautismo de agua, pues son rituales en la carne. Aquí no hay la llamada Santa Cena, porque eso realmente es una Pascua judía. Nosotros lo estudiamos acá. Aquí no hacemos rituales, aquí lo que hacemos es edificarnos a través del Espíritu. Y el Espíritu es su palabra. Vea Mateo 19, por favor. Mateo 19. Por toda esa gente que nos escuchan es por quienes tenemos que mantenernos firmes aquí, ¿sabes? Mateo 19, 16. Dice, y he aquí, uno llegando se le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué quería él? Jactarse. Él quería jactarse, él quería que le dijera a ver cómo él podía mostrar sus virtudes y cualidades para salvarse. ¿Qué es lo que él quería? La vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Casi nada pidió, ¿no? Casi nada pidió. Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, sino uno es a saber Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le estaba haciendo el Señor a él ahí? Lo estaba condenando. Porque por el conocimiento de la ley es ¿qué cosa? El pecado. Y lo mandó a cumplir los mandamientos, algo imposible para el hombre hacer. Entonces el Señor Jesucristo le estaba mandando algo que lo iba a condenar. Porque es imposible para el hombre salvarse. Ahora, esto es importante lo que te voy a decir. Mira, hoy en día existe mucha gente que te dicen, si tú les preguntas, ¿por qué vas a ir al cielo? Ah, no, porque yo hago bien, yo no hablo de mal de nadie, yo le ayudo al pobre, al prójimo. Pero es que esas no son las obras que Dios estableció para ser salvo por obras. Dios estableció la ley para ser salvos por obra. La ley de Moisés. Si alguien quiere ser salvo por obra, déjame volverlo a repetir. Si una persona te dice que es salvo por lo que hace, tienes que preguntarle si hace y cumple la ley de Dios, no lo que esa persona considera que debe hacer. Porque la salvación por obras es la ley. Fuera de la ley no hay salvación por obras. Mira lo que le dijo el Señor a este joven. Le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? En el versículo 17 le dice, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. ¿Quieres hacer? Guarda los mandamientos. No es suficiente ser bueno, no, tienes que guardar los mandamientos de la ley. 18. Dícele cuáles. Y le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y a madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, el joven, todo esto guardé desde mi mocedad o desde mi juventud. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Verdad? Estaba jactando. Pero en la gracia eso está ¿qué? Excluido. Por una ley, por la ley de la fe. Dice 20, todo esto guardé desde mi juventud o mocedad, ¿qué aún me falta? Eso fue la conciencia lo que le hizo hacer esa pregunta. Jesús le dijo, si quieres ser, ¿cómo? Perfecto. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué tenía que hacer? Dejarlo todo. Pero este hombre tenía ¿qué? Billete. Mas cuando el mancebo oyó esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dijo, espérate. Soltar el billete que tengo, los ganados, el dinero, las casas. ¿Ah?
dejarlo todo y seguir a un hombre, porque para ellos era un hombre común y corriente. 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Otra vez os digo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Entonces, por alguna razón sus discípulos se sorprendieron de estas palabras y de este intercambio entre este joven y el Señor. Ya sea porque conocían a ese muchacho y sabían tal vez lo justo que era este hombre. A lo mejor este joven rico tenía una reputación de ser un hombre digno, justo. Porque mira lo que preguntan sus discípulos, 25. Sus discípulos, oyendo estas cosas, ¿qué cosa? Se espantaron. No es que les sorprendió el asunto, no. Se espantaron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Alguna cualidad conocían estos discípulos de este hombre. Para ellos. Era una buena persona. Claro. Y a lo mejor ese hombre tenía una reputación muy buena. Generoso. Y dijo: ¿tú sabes qué? Déjame acercarme al maestro. Y le voy a hablar. Todo el mundo aquí me conoce. ¿Quién soy yo? Sí, Señor. Pero el Señor, ¿qué hizo? Penetró, ¿verdad? En su conciencia. Sabía cuál era lo que no podía hacer, lo que le faltaba. Entonces aquí está la pregunta más maravillosa del mundo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: esto es, ¿qué? Imposible. No hay posibilidad para el hombre poder ser salvo. Y mirándolo Jesús les dijo: esto es imposible para con los hombres, mas para con Dios, ¿qué cosa? Todo es posible. Es por eso que te hice tanto hincapié al principio, que la salvación es solamente a través de Jesucristo. No hay manera. No hay manera fuera de Cristo. Ok, pon ahí en tus notas. No hay rituales, ceremonias, cultos que nos puedan justificar delante de Dios. Hoy sí la vamos a dar duro a las obras, ¿viste? No hay rituales, ceremonias, cultos que nos puedan justificar delante de Dios. Ahora, eso existe hoy en día, ¿no? Las religiones tienen rituales, ceremonias, cultos que piensan que los tienen que hacer. Ahí viene la otra parte. Escribe ahí, por favor. Tampoco existe obediencia suficiente. Tampoco existe obediencia suficiente a esos rituales, ceremonias o cultos que puedan salvar al hombre. O sea que ni los rituales, ni los cultos, ni las ceremonias, ni la obediencia a esas cosas nos pueden salvar. Porque hay gente que son obedientes a sus rituales, ¿no? Hay gente que son obedientes a sus ceremonias. Pero tampoco no funciona. Tiene que ser, mira, la salvación tiene que ser free of charge. Tiene que ser gratuitamente. El hombre es incapaz de salvarse. Lo dijo el Señor Jesucristo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a ir a Romanos 3. Romanos 3:21, por favor. ¿Estamos ahí? Dice más, ahora, sin la ley,
En otras versiones dice aparte de la ley, ¿verdad? En la 1960. Dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene que ser ¿cómo? Gratis. Si estamos destituidos de su gloria, si no hay jactancia que valga, si no hay obra que valga, si no hay ley que valga, tiene que ser ¿cómo? Gratuitamente. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? ¿Hay que pagar algo? Es gratis, ¿no? No hay que pagar nada, bendecido. Gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto o propuesto por propiciación por la fe. Acuérdate la ley de la fe. En su sangre para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestar de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, mira, por la gloria de Dios, y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda como? Excluida. Y encontré el versículo que estaba buscando, que está en Romanos 2, 17. Vamos a seguir leyendo de todas maneras, pero vi un momentito a Romanos 2, 17. Dice 2:17, ¿verdad? He aquí tú eres llamado judío y reposas en la ley y te glorías en Dios. Dice, y conoces su voluntad y aprueba las cosas que son más excelentes, siendo instruido por la ley, y confías que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los necios, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y la verdad en la ley. ¿Cuál es el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando? Vamos a regresar a Romanos 3, por favor. Es la jactancia del pueblo judío, que confiaban porque ellos tenían los oráculos de Dios. Y esa es la realidad, ¿no? La realidad es que Dios le dio a ellos la ley y los escogió como su pueblo, porque Dios lo quiso hacer así, de una manera soberana, ¿no? Entonces el apóstol Pablo les dice a ellos, mira, esto ya está excluido. Vamos a regresar al 27, por favor. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? De las obras, no, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esa es la conclusión del apóstol Pablo de todo lo que está diciendo. Dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Quiere decir que lo que acaba de decir aplica a ambos. Porque hay un solo Dios, el cual justificará por fe la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. Deshacemos pues la ley por la fe, no lo permita Dios, antes establecemos la ley. ¿Qué establece de la ley? Ve al versículo 20. Dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Cuando dice en el versículo 31, antes establecemos la ley, establecemos de que es necesario la ley de la fe, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces mira el 4.1, por favor. 4.1. Y él pone como ejemplo a quien, Abraham, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de quién? De Dios. Por eso es que te especifiqué al principio que esta jactancia que estamos hablando es en cuanto a tu salvación. Somos salvos por gracia, pero entonces hay que guardar obras. Somos salvos por gracia, pero puedes perder la salvación. Somos salvos por gracia, pero tenemos miedo de que si tenemos un mal pensamiento, una mala acción, y Cristo viene en ese momento, ¿qué pasa? Te quedas.
Tú no sabes cuántas personas yo les he preguntado, hermano, fíjate el ejemplo que yo he puesto, extremo. Si hay un pastor que ha vivido toda su vida dedicado al Señor, toda su vida, fiel a su ministerio, fiel a su iglesia, y un día se encuentra en el lugar equivocado con la persona equivocada y se da un desliz, y en ese momento viene Cristo, o miente, o tiene un mal pensamiento, o se llevó algo que no era de él, y en ese momento viene Cristo, les he preguntado, ¿se queda o se va? Me dice, no hermano, ese hermano se queda. ¿Ah? Entonces yo les pregunto, ¿por qué? Porque es que no se arrepintió. Entonces la salvación es por la acción de arrepentirse o por la elección de Dios con uno, o por el don de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Ah? El apóstol Pablo lo decía, muchas cosas que yo no quiero hacer las hago, y las que hago no quiero hacer. Dice que él encontraba una ley en sus miembros que estaba vendido a la ley del pecado. Pero a través del Espíritu nosotros logramos, y a través de la gracia, logramos combatir con eso, ¿verdad? 4:2 otra vez, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Empero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justificará al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. ¿Quién es ese varón bienaventurado? El que recibe la salvación por medio de la fe. Y en la fe no hay jactancia, no hay arrogancia, no hay presunción, no hay orgullo, no hay una actitud o acciones de vanidad. No podemos hacer alardes de nuestras buenas obras para con Dios y decir, soy salvo porque mando $100 mensuales a una organización no lucrativa. ¿Cuántos estuvimos ahí? Yo estuve aquí en este libro. Yo tenía jactancia, aunque había una apariencia, ¿verdad?, de humildad, pero mientras tú no conozcas gracia, no hay humildad, bendecido. Hay jactancia, porque siempre vas a hablar de lo que hiciste, de lo que lograste, del yo-yo. Segunda de Timoteo 1:8, por favor. Segunda de Timoteo 1:8, por favor. Porque tiene que ser por gracia, bendecido. No hay otra manera. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación. ¿Qué dice? No según nuestras obras, porque es que la ley de la fe no lo permite, bendecido. No permite eso, porque la ley dice que no hay jactancia. La ley de la fe dice que no hay jactancia. Entonces tiene que ser por gracia. Dice, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Hay algún ser humano que pueda destruir la muerte, sacar a luz la vida y la inmortalidad? Nadie. Oye, eso es difícil comprenderlo. Es una rebeldía del corazón horrorosa. Y estuvimos ahí nosotros, ¿verdad? Yo estuve ahí también. Pero Dios nos sacó de las tinieblas. Tito 1:1, por favor. Ya vamos a terminar. Tito 1:1 es el próximo libro, para que no se pierda. Tito 1:1. Dice,
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos, pero manifestó en sus propios tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¿Quién prometió la vida eterna, bendecido? Dios. ¿Quién va a cumplir? Dios, porque lo dijo, ¿no? Porque no miente. Vamos a terminar con 2 de Tesalonicenses 2:13, por favor. Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Esa es la ley de la fe, bendecido. Esa es la ley de la fe. No hay chance para jactancia. Eso fue Dios que nos escogió desde el principio. Por eso que somos salvos, no por lo que hagamos. Dice, lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. ¿Por qué dice nos amó? Porque nos amó ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No dice te voy a amar. Claro. Nos amó. Y nos dio consolación, ¿cómo? Entonces no se acaba la consolación de Dios, ¿no? Y buena esperanza, ¿cómo? Por gracia, no es jactancia. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Mm? Conclusión, bendecido, la salvación es por gracia. Porque es imposible para el hombre salvarse sin Cristo Jesús. Él mismo lo dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios mostró que para Él era posible, ¿no? Porque murió, resucitó, venció la muerte y ahora nos ha sellado con el Espíritu Santo de la fe, de la gracia. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado, con mucho gusto.